Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Agarre el brazo que está a su lado. Aleluya. Invoca el nombre del Señor sobre el que tiene a su derecha, el que tiene a su izquierda. Usted no conoce la naturaleza de la necesidad con la cual él o ella llegó a este lugar, pero Dios sí la conoce. Sí podemos rogarle al Señor, Señor, sé propicio a la necesidad del que está a mi lado. Y mientras tú te encargues de darle interés a la necesidad del que está a tu lado, Dios toma a su cargo la causa tuya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Abre tus labios, eso es lo que quiero, que abra tus labios. Oh, en bendición para tu hermano, en bendición para el que está a tu lado. Aparte de bendecir al Señor, bendice a tu hermano. Dile, Señor, toda la plenitud de tu gloria para el que está a mi lado, para el que está a mi derecha, para el que está a mi izquierda. Toda la plenitud, Señor, en el nombre poderoso. Agárralo fuerte de tu hermano, hueso de tu mismo hueso, carne de tu misma carne, si es verdad, aleluya, porque somos hijos de un solo Padre nos da paternidad a todos y se llama Jesús. ¡Aleluya! Es que te adoro, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en esta preciosa hora. Vivifica la gloria tuya sobre los tuyos. ¡Aleluya! No conocemos, Señor, los problemas con los que se identifican. ¡Aleluya! Señor, cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Pero tú sí conoces la naturaleza de la necesidad. Alzamos nuestros corazones a ti, pidiendo misericordia, Dios, pidiendo que la luz de tu rostro, Señor, compenetre todo nuestro ser integral, toda nuestra conciencia, toda nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro corazón, sea compenetrado con la luz divina, sea compenetrado con los rayos tuyos. Oh, querido sol, justicia eres tú, para cada uno, Señor, en tu luz, contemplamos la luz, en tu luz, entendemos, Señor, aleluya, los misterios, en tu luz entendemos tu revelación, en tu luz entendemos tu propósito, en tu luz entendemos, Dios. Oh, toda tiniebla se va en el nombre poderoso de Jesús. Toda escama cae de los ojos, aleluya, de este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, toda arma formada de parte del enemigo en esta hora, aleluya, es calcinada por el fuego de Dios, por el fuego del Espíritu, es desviada toda lanza por el viento de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos declarando sanidad. Bendice a tu hermano, sí, bendice a tu hermano. Bendice a tu hermano, bendice a tu hermano, no importa si es tu esposo, y le bendigo a mi esposo, Dios, al hombre de mi vida. Bendice a tu hermano, bendícelo. Dile, Señor, la gloria tuya, la gloria tuya lo encamine, que la gloria tuya lo llene, que la gloria tuya se dé más luz, que la gloria tuya enderece, que la gloria tuya, Señor, conduzca, que la gloria tuya no le falte, que la gloria tuya, Señor, no penetre las tinieblas, que la gloria tuya transforme, que la gloria tuya, Dios, aleluya, repare
sobre todo nombre. Bendecimos tu nombre. Bendito En es su nombre tenemos poder. hay poder. Gloria a tu Dios. Aleluya. Solo voy a orar por mí. Pero no lo puedo hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Lo quieres usar tu voz, sí. Y tu voz con exclamación. Porque todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de clamarle a Jehová. Hay un tiempo de decirle, voz al Señor. Hay un tiempo de callar. Hay un tiempo de escuchar. Pero hay un tiempo de hablar en silencio. Hay un tiempo de hablar en susurro. Hay un tiempo de hablar aún en el pensamiento. Pero hay un tiempo de exclamar el nombre de Jehová. De invocar, aleluya, su poderío sobre su pueblo. En el nombre de Jesús. Damos las gracias, Dios. Aleluya. Mi alma te ama, Jesús. Hay poder en ti, Señor. Aleluya. Poder en tu nombre. Te damos la gloria. Nombre sobre Te todo. damos la gloria. Yo no sé cuánto le dan la gloria conmigo, Dios. Mi alma te adora, Que hizo los Jesús. cielos, que hizo la tierra. El todopoderoso Señor. Invencible. Oh, santo Dios, Aleluya. porque nos has Mi bendecido, alma te ama, Jesús. Sea honor y que gloria. nos has hecho bien, que nos has encaminado, porque nos has dado paz. ¿Cuántos Gloria a tienen Dios. paz de Dios? ¿Cuántos tienen libertad de Dios? ¿Cuántos tienen gozo del Señor? Amén. Con gozo en sus rostros, denle el brazo al que está a su lado, bendígalo. Dígale, Dios te bendiga, amado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En momentos en la vida deseamos ser conmigo. Necesitamos pedir ayuda para poder continuar. En momentos en la vida deseamos ser volver atrás. Necesitamos pedir ayuda para poder continuar. El nombre
Mi alma te ama, Jesús. Aleluya. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Porque tú eres hermoso. Tu Hijo de Nazaret te limpia. Autolibérate en el nombre de Jesús. No le permitas a las circunstancias o a la carne salir de la Aleluya. misma manera en que entraste. Date la oportunidad, o más bien dicho, dale la oportunidad al Espíritu de Dios que renueve tu vida para que esta tarde salgas de este lugar Gloria a Dios. renovado en el hombre interior, fortalecido en tu fe, fortalecido en tu entrega a Jesús, fortalecido, aleluya, en Mi el alma te ama, amor del Dios. Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Amén, amados, reiteramos la bienvenida a todos, gozosos de ver a nuestros hermanos y amigos. Gloria al Señor. Ever, gloria al Señor. A Keren, a Ismael, a hermano Rafael Palacios. Gloria a Dios por siempre. Y a la hermana de nuestro hermano Fernando Fernández, que está allá atrás también. Le damos las gracias a Dios por Gloria al Señor. sus vidas, gloria al Señor, y por el pastor de la iglesia allá en Ottawa, nuestro hermano Jason, su esposa y algunos hermanos que andan con él. Amén, le damos la bienvenida. Ellos van a estar ministrando en la iglesia y esta tarde. Vamos a lo fuerte del Señor, hermanos, por todos ellos. Representan familias, representan congregaciones, así que damos al Señor las gracias. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Tal vez me le pueden dar un poquito de volumen al micrófono, porque ya estamos con la garganta un poco atascada, hermanos. Mi alma te ama, Jesús. Éxodo capítulo 13, verso 17, vamos a estar hablando de dos caminos, un mensaje muy sencillo, un mensaje muy simple. Yo creo que, amén, el Señor nos va a estar hablando. Alabado sea. ¿Cuántos quieren escuchar al Señor? Amén. Los dos caminos, hermano. Usted coge cuál agarra. Éxodo capítulo 13, verso 17. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo. Subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Padre, gracias te damos. Eres el Todopoderoso, el que te sientas en tu trono, Señor. Bueno eres, Jehová. Padre poderoso, pedimos tu intervención en esta preciosa y especial tarde, a fin de que Por tu desde este altar, Señor, sea servida la ración, poder y Padre, gloria estás. que necesita cada alma. Te damos la hora de la Venimos, Padre bueno, a escuchar tu palabra en este lugar. Pedimos la intervención tuya para que sea tu Espíritu, Señor, en la libertad con la que nos ha hecho libres, fluyendo, Señor, a fin de que tu palabra llegue y sea depositada en cada una de nuestras almas y de nuestros corazones, hambrientos, sedientos, algunos vacíos, algunos semivacíos. Pero seas tú, Señor, operando de acuerdo a tu propósito, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos, Señor, sanidad, declaramos virtud, declaramos poder, declaramos bendición, Señor, sobre tu pueblo. Gracias te damos. Amén, Señor. Puede tomar asiento. Gloria damos al Señor. Amén. Dos caminos. Dos caminos. Jesucristo nos habló de dos caminos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Nos habla del camino angosto, nos habla del camino ancho, nos habla del camino amplio y nos habla del camino estrecho. ¿Cuántos están en el camino estrecho? Amén. A su nombre. Y nos pone de frente dos caminos. Y dice, uno es el ancho, muchos son los que andan por él. Otro dice, es el angosto, son pocos los que andan por el angosto. La multitud va por el ancho. La mayoría va por el ancho. El fluir de las gentes, de la humanidad, desemboca en su mayor parte en dirección y en conexión con el camino ancho. Pero hay muchos también que están conectados con el camino angosto, que han entendido que el angosto es el camino de la vida, que han entendido que el angosto es el camino de la santidad, que han entendido que el angosto es el camino del Espíritu, que han entendido que el angosto es el camino de la manifestación de la gracia y el poder de Dios, que han entendido que el angosto es angosto, pero ahí está nuestro Dios, y si nuestro Dios está ahí, no importa que sea estrecho, no importa la estrechez, no importa la prueba, no importa la dificultad, Dios toma a cargo nuestra causa, Dios nos ha sustentado, Dios nos ha dado vida, Dios nos ha sostenido en los momentos difíciles, Dios ha ahogado nuestra causa y Él ha estado como poderoso gigante ayudándolos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Él ha sido nuestro ayudador permanente y en todo tiempo y en toda circunstancia y en toda adversidad. Alabado sea el Señor. Puso de relieve los dos caminos. Dos caminos. Pero acá nosotros encontramos dos caminos en diferentes sentidos. Porque no nos habla de estrechez ni nos habla de espacioso. No nos habla de anchura ni de angosto, sino que nos habla de un camino que es el camino largo y un camino que es el camino corto. No es lo mismo un camino ancho, un camino angosto, que un camino corto y un camino largo. Es un camino que encontramos acá largo y un camino angosto. Dios le dijo a Moisés a través de la escritura que leímos, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios
no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios dijo, Israel está en su multitud, en sus decenas, en sus docenas, en sus centenas y en sus millares, están en el gancho de la Y, por así decirlo. Y en el gancho de la Y hay dos caminos. Uno largo y otro corto. La lógica dice, vámonos por el camino corto para llegar más rápido. El sentido común y el raciocinio dice, nos vamos por el camino corto. Nosotros siempre estamos buscando los atajos. Nosotros siempre estamos, hermanos, viendo cómo se llega más rápido. Nosotros siempre estamos, gloria al Señor, con ligereza, queriendo las cosas rápido, queriendo lograr propósitos, pero con rapidez. Nosotros no funcionamos con la paciencia. Nosotros se nos hace difícil funcionar a la perspectiva divina, porque lo de Dios se cose a fuego lento, y nosotros estamos acostumbrados o acostumbrándonos a calentar las cosas a microondas. Todo lo queremos rápido. No es lo mismo calentar una lasaña en la microonda que calentar una lasaña en el horno. ¿Verdad que no? En la microonda usted le pone 4 minutos, 3 minutos, y ya está. En el horno no. En el horno usted tiene que dejarla allí, y aquello tiene que empezar a calentar, a recalentar, y a fuego lento prácticamente viene a quedar preparado en su toque que usted lo necesita. Pero Dios funciona diferente a la perspectiva nuestra. Dios dijo, yo tengo un problema con Israel. Si se va por el camino corto, Israel terminará en la espada de los filisteos. E Israel no está preparado para guerrear. Vienen saliendo de la esclavitud. Israel no sabe lo que es armamento. Israel no sabe lo que es milicia. Israel no sabe lo que es adiestramiento militar. Israel está prácticamente con decenas y millares de gente que vienen llenos de traumas, llenos de golpes, llenos de tragedia, llenos de historia negra, llenos, hermanos, gloria al Señor, de anécdotas trágicas, llenos de testimonios donde, gloria al Señor, la bota de Faraón ha estado encima de ese pueblo por muchos y muchos y muchos años, y ellos no sabrán defenderse delante de los enemigos, delante de hombres, de hermanos de la estatura de Goliat. No estaban preparados. Y Dios dice, si se van por el camino corto, fracasan. Si se van por el camino de los filisteos, van a despertar la guerra contra los enemigos que están ahí, y ellos no están capacitados. Nosotros nos metemos en lugares de guerra no estando preparados muchas veces. Por eso terminamos lesionados. Por eso terminamos heridos. Por eso terminamos fracasados. Porque no salimos de la cobertura de Dios y nos vamos por el camino más corto. Nos vamos por el camino más corto. El joven se quiere ir por el camino más corto. ¿No le parece bien la idea de llegar a los 25 años, donde 20 de esos años se la ha pasado estudiando para tener una profesión? Desde la edad de 5 años empieza
un muchacho o una muchacha aquí a estudiar y 20 años más tarde, a la edad de 25 años, más o menos está equilibrado, ya habiendo obtenido un título de una profesión con la que se va a ganar la vida. Se le hace difícil concentrarse desde los 12 años hasta la edad de 25 años en los estudios. Gloria a Dios. ¿No estoy equivocado? A los 10 años ya están pensando en novio. A los 11 años ya están pensando en novio. A los 15 años están pensando en novio. Están apenas en secundaria 2, secundaria 3, secundaria 4. Y por eso que terminan fracasados. ¿Me escuchan los padres? Y los padres no dicen gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor nos habla. Gloria a Dios que el Señor tiene que abrir el entendimiento de un pueblo que tiene que equilibrar, amados, gloria al nombre del Señor, las prioridades. No hay tiempo de estar pensando en novio a la edad de... No saben ordenar una cama. Gloria a Dios. No saben lavar un plato. Ni hervir un huevo puede. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y están pensando en novio. Están pensando en novio. Cuando el padre y la madre le dice, hijo, hija, no es así. Tú tienes que esperar. Eso no te conviene. Tienes que esperarte. ¿Qué es lo que hacen? Se van por el camino más corto. Y a la edad de 15 años, a la edad de 14 años, a la edad de 16 años terminan embarazadas. Y algunas no terminan embarazadas, pero a los 14, a los 13, a los 15 años, a los 16 años terminan con sus conciencias cicatrizadas porque hicieron 1, 2 y hasta 3 abortos. ¿Estamos o no estamos en lo correcto? Deciden irse por el camino más corto. Mujeres que se les hace difícil esperar y se van por el camino más corto y luego terminan a la espada de los filisteos. Hombres con un espíritu de avaricia, hombres con un espíritu de ambición, que lo que deberían de hacer con su negocio en 5, en 10 años, lo quieren hacer en medio año. Y se van por el camino más corto y luego terminan con Revenu Quebec, que les cayó encima. Gloria a Dios. Porque se van por el camino más corto y se llevan a quien sea. Porque se van por el camino más corto. Dios dijo unas cosas. Cuando este pueblo dijo, Dios, ve a la guerra, este pueblo no va a poder lidiar con la guerra. Cuando te vas por el camino más corto y viene la guerra, no sabes qué hacer en la guerra. Y terminas arruinando y desgraciando tu vida. Se le hace difícil a la juventud esperar llegar a los 25 años y decir, yo he visto en los hospitales muchachas de 25 años ya graduadas de un doctorado. Yo las he visto. Yo visito los hospitales. Jovencitas, hermanos, ya con un doctorado, ejerciendo su profesión. Ejerciendo la profesión. 5 años para empezar el primer grado, 20 años de estudio y a los 25 ya se han graduado. Ya el razonamiento está maduro o más maduro. Ya, hermano, la forma de pensar no es la misma que 10 años atrás. Como que en la misma ley de Dios ya el joven para nuestro tiempo está más preparado para pensar con sobriedad. Y decir, aunque el camino es más largo, es el camino que conviene. Porque es el camino de Dios.
No sé si me están siguiendo. Gloria a Dios. Usted decide si se va por el camino más corto o por el camino más largo. Pero el camino más corto desemboca en la guerra. El camino más corto desemboca en los enemigos. El camino más corto desemboca en ver espadas en contra tuya. Y lo peor es que no estás preparado. No estás preparado. Por eso es que Caleb, cuando por primera vez se encontró en la frontera con Josué y el pueblo, y se vieron ya prácticamente a un paso de la frontera, pero Dios dijo: tienen que regresar porque el pueblo ha prevaricado. Y Josué y Caleb fueron sometidos al viaje de regreso, hermanos. Caleb no pudo decir en esos momentos: dame ese monte lleno y plagado de gigantes, dámelo, que yo me encargo de los gigantes, que Dios nos va a dar la victoria. No lo dijo. ¿Sabe cuándo lo dijo? 40 años más tarde, cuando regresan a esa misma frontera, lleno de destreza, lleno, hermano, de preparación, lleno y preparado, gloria al Señor, en el mejor cuartel donde Dios prepara a los suyos. Se paró frente a Josué y le dijo: Josué, aquí estuvimos hace 40 años, ¿te acuerdas? Aquí nos trajo Jehová y en aquellos entonces nos regresaron para atrás. Hoy estamos de nuevo, pero ya no estoy como antes. Ahora soy un guerrero, ahora soy un militante. Ese monte de él me encargo yo, porque Jehová nos ha prometido esa tierra. Alabado sea el Señor. Y los gigantes van a terminar en la espada de Jehová, porque somos el pueblo de Dios, y para defender los intereses de Dios estamos nosotros. Se paró frente a un monte y frente a los gigantes que plagaban ese monte, y no le tuvo temor. Estamos hablando de 40 años de preparación. El camino es largo algunas veces. El camino es largo, pero es el que nos conviene. ¿Sabe cuántos están en las prisiones porque agarraron el camino más corto? ¿Sabe cuántos están en el mismo infierno porque agarraron el camino corto? Y en la espada del enemigo terminaron. Este mensaje no le gusta a la generación de estos tiempos donde están apresurados para todo. Un noviazgo de 2, de 3 años se le hace difícil al joven en estos entonces vivirlo. Y vivirlo separado. Porque llevan 2 meses de conocerse y andan como que ya andan enganchados como que fueran marido y mujer. ¿Sí o no? No se conocen. No le han orado a Dios. No han recibido un sí de Dios. No han recibido un no de Dios. El no de las circunstancias viene más ratito y luego terminan y prácticamente andan, hermanos, como las olas vacías, llevadas de un lugar a otro, y como nubes sin agua, llevadas por cualquier fluir de viento. Y tienes que estar con el mismo coro, volviendo a comenzar, volviendo a comenzar, volviendo a comenzar. ¿Por qué no te quedas quieta mejor? ¿Por qué no te quedas mejor parado ahí y esperas, gloria al nombre del Señor, que sea la nube de Jehová la que dirija con su sombra tu vida? Y si la nube de Jehová no está sobre ti, no des un paso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios había preparado una nube para su pueblo, y el pueblo tenía que estar bajo la cobertura de esa nube. A eso le llamo cobertura vertical. Que no puedes estar bajo cobertura vertical si tú estás aquí y la nube está allá. No estás bajo ella. Y nosotros estamos muchas veces en esa circunstancia. Lo lógico es irse por el camino más corto. Ay, hombre, yo tengo que esperar. Tenemos que sentarnos aparte, tú por allá, yo por acá.
Ni un besito. A la antigua. A la de Matusalén. Santo. A la antigua. Mis tías no eran cristianas. Mis hermanas no eran cristianas. Pero bajo el régimen de mi abuela, llegaban los novios de ella, la abuela se sentaba en medio, la hija se sentaba allá y el individuo se sentaba al otro lado. Ahí está Dios. Tremendo muro, hermanos. La abuela mía. No eran cristianos. No andaban manoseándose. No andaban profanando el templo. No andaban besuqueándose. Sí, hay que hablar claro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay que hablar claro. No mancillaban sus pensamientos, no mancillaban su mente, no mancillaban su corazón y menos amancillaban su cuerpo. Y le digo algo, no eran cristianos. Mis hermanas no eran cristianas. Yo estaba ahí chequeando. Me querían comprar con dulce, pero abuela, si te agarro dulce, caigo bajo el régimen de la abuela ahí y arranca la cabeza a mí. La abuela no perdonaba, tenía una paleta de menear, hermano, la olla para hacer tamales. Cuando esa abuela estaba encendida en el furor de ella, esa era la paleta con la que arreglaba las cosas. Bajo la nube, siervo, bajo la nube, siempre. Y esa nube tenía nombre, la abuela mía. Se nos hace difícil someternos a funcionar con un Dios que te dice: sabes de dónde vienes, pero no sabes para dónde vas. Sabes cuándo comenzaste, pero no sabes cuándo vas a terminar. Y siempre estamos nosotros, nunca con los ojos puestos en el Kairos de Dios, sino siempre estamos con los ojos puestos en el crono nuestro reloj. Y Dios le dice a Israel, no es por el camino corto, porque si te vas por el camino corto pereces. Si te vas por el camino corto terminas en la espada de los filisteos, vas a ver guerra. Le dice, para que este pueblo no se vuelva a Egipto. ¿Sabe por qué muchos han regresado a Egipto? ¿Sabe por qué hay más cristianos que escarriados que cristianos en las iglesias? ¿Sabe por qué hay una generación vasta y numerosa de hombres y mujeres que han regresado atrás después que pusieron no solamente su mirada en Jesucristo, sino su mano en el arado? ¿Sabe por qué regresaron atrás? Porque en determinado momento perdieron la nube del Señor y se fueron por el camino más corto. Y al encontrarse en las circunstancias adversas, al encontrarse frente a la tentación, porque es que, hermano, el camino más corto es el camino donde van las caravanas de los filisteos y donde van, gloria al Señor, los mercaderes de Galaad, y ahí llevan, gloria al Señor, en las caravanas, ahí llevan incienso, ahí llevan oro, ahí llevan plata, ahí llevan mirra, ahí llevan, hermanos, doncellas, ahí llevan esclavos, ahí llevan de todo, porque por ahí es donde camina la mayoría, por el camino corto. Entonces el cristiano se le van los ojos cuando ven las esclavas de Egipto que van montadas en las caravanas para los mercados de esclavos. Y ahí es donde pierde mucha fuerza la fe. Y ahí es donde perdemos los valores muchas veces.
Y ahí es donde muchos hasta han perdido la salvación. Porque es el camino, escuche esto, es el camino totalmente al oeste, pegado a la cordillera del Mediterráneo, donde da la brisa del mar, donde prácticamente se llega más rápido. Pero es un camino más peligroso porque está lleno de asaltantes, porque allá hay mercaderes que van a los negocios. Y por eso ese camino es visitado por los hijos del maligno, para asaltar. No es así por el camino más largo. El camino más corto es un camino lleno de peligros. Ministerios han sido perdidos ahí. Evangelistas han fracasado, han agarrado ese camino. Evangelistas que están comenzando y en su primer año de operación, al ver a los otros evangelistas que cuentan grosos, hermanos, trozos de billetes que reciben, se le van los ojos. Y a los 6 meses o al año más adelante ya están igual que ellos. Pero dejaron la eficiencia, dejaron el Espíritu de Dios, dejaron el camino más largo. Y el camino más largo, aunque es más largo, es el camino próspero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es el camino de Dios, es el camino de la nube, es el camino del fuego, es el camino de la voluntad perfecta de un Dios que nos llamó a caminar, no por donde nosotros decimos o estimamos conveniente, sino por donde Él establece su nube. Alabado sea Dios. ¿Cuántos evangelistas no hemos visto caer? Evangelistas que hemos visto pasar por estos altares. Se han desviado. Porque han agarrado el camino más corto. El camino más corto. El camino más corto. $40,000 nos pusieron los G12. Y estamos viviendo en penurias y en miseria aquí en Cuba, dijo un líder de los G12. ¿Cuándo vamos a ver en nuestras manos $40,000? Les damos una semana para que lo piensen. Si piensan insistir en trabajar bajo los efectos de la pobreza, ese es problema suyo, le dijeron. Pero no tienen que entregar el templo. Pero tienen la oportunidad de trabajar con nosotros. ¿Sabe qué dijo el hermano Andrés y la congregación de la Iglesia Central en Cuba? No queremos $40,000, no queremos absolutamente nada, queremos la gloria de Jehová. Queremos que Dios nos ayude. No queremos lentejas. No vamos a vender nuestra salvación por un plato de lentejas. Váyanse con sus lentejas, váyanse con sus $40,000 que de nosotros se va a encargar Jehová. Nosotros perdimos el templo donde estábamos, precisamente por lo mismo. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Vamos a dejar la justicia a Dios y vamos a trabajar nosotros en pos a un templo. ¿Cuántos tienen fe que Dios nos puede dar un templo? Dijimos en aquellos entonces, los hermanos levantaron las manos. Dios nos puede dar un templo. Y todos dijeron, Dios nos puede dar un templo. Dios escuchó y tomó en cuenta esa fe del tamaño de la palma de una mano como nube. Y éramos unos pocos, pero todos decíamos, Dios nos puede dar un templo. No necesitamos regresar para allá. No necesitamos. A mí me rogaron que me quedara. Yo le dije no. No, porque cuando los principios se venden, cuando los principios se corrompen, prácticamente los que tienen el Espíritu de Dios, Dios los guía por sendero diferente. Amén, aleluya.
Allá hay 3 puertas, nos dijeron a muchos. Allá hay 3 puertas. Yo le dije la que sean, pero vamos para allá, para afuera. Ahí tienen los privilegios que para mí fue un placer servir. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Dios nos Aleluya. bendiga. Eso fue en el 2002. Eso fue en el 2002, en julio del 2002. En marzo del 2005, nosotros estábamos entrando aquí. En marzo del 2005, aquel desafío de aquel grupito fue en el 2002. En marzo del 2005, el 25 de marzo justamente, del 2005, del 2002 al 2005, 3 años más tarde, ¿sí? Dios estaba respondiendo a aquel sueño con el que soñamos en aquel entonces. Y dijimos, Dios nos puede dar un templo. Porque ante las circunstancias diarias de tu diario vivir, te encuentras bajo los efectos de que tienes que tomar decisiones. Porque tienes dos caminos. Un corto y un largo. Para que este pueblo no se vuelva a Egipto, no lo voy a guiar por la cordillera de los filisteos, el camino corto. Hermano, en cuestión de 3 meses, o en cuestión como pueblo gigantesco, porque en cuestión de 1 mes, una persona se ponía haciendo sus jornadas al paso. Se ponía desde Israel hasta Egipto. Como pueblo gigantesco, en cuestión de 3 meses, estaban allá. Pero todos hubiesen terminado bajo los efectos de la espada filistea. Dios dijo, para que este pueblo no se regrese a Egipto al ver la guerra, lo voy a dirigir por el camino más largo. Dios dijo, para que no se arrepienta este pueblo. ¿Cuántos no están arrepentidos por haber tomado el camino corto, que si tuvieran la posibilidad de volver a emprender la misma decisión, no serían por ese camino? Porque es que nosotros, mi abuela decía, que tú eres testarudo, es que tú no entiendes a las buenas. Y me señalaba la tremenda vara, hermano. Bendito Dios. Tú no entiendes a la buena. ¿Sabes que el fracaso es el mejor maestro para todos? Porque tú nunca le haces caso a tu mamá, nunca le haces caso a tu papá. El pastor, él ya vivió su vida. ¿Quién te dijo que yo iba a vivir la vida? Que la estoy viviendo, Aleluya. Nunca aprendemos por cabeza ajena. El maestro de instituto bíblico te enseña, la maestra de escuela dominical enseña, el pastor enseña, el padre, la madre enseña. A ninguno le hacemos caso. El único que nos enseña que hicimos cosas que no debimos haber hecho y que debimos haber hecho cosas que no hicimos es el fracaso. Cuando la vida nos da contra el piso. Cuando la vida nos golpea duro, entonces decimos, mi papá tenía razón. Si le hubiera hecho caso a mi mamá, hubiese podido evitar esto.
Algunas veces la misericordia de Dios es grande. No algunas veces, siempre la misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Siempre, siempre. Y da la oportunidad. Y da la oportunidad nuevamente para que vuelvas a empezar. Dios dijo: si te vas por aquí te vas a arrepentir. Si te vas por aquí vas a ver guerra. Si te vas por aquí al ver la guerra vas a terminar bajo Faraón. Y Faraón estaba, las cosas en Egipto estaban, hermano, que si ese pueblo regresaba para Egipto, mire, es como el diablo cuando pierde una vida, se queda furioso. Se queda furioso como Herodes cuando Pedro escapó porque un ángel lo sacó, y Herodes dijo: ¿y cómo es posible que dejando yo 4 pares de guardia, 16 soldados, hermano, custodiando a Pedro, y prácticamente lo dejaron ir? Eso merece, según los códigos romanos, la muerte, y a todos les arrancó el pescuezo, ¿sabes? Furioso porque lo dejaron ir. El diablo se pone furioso porque un alma se le escapó, aceptó a Jesucristo en todo fuerte. Otros alaban la gloria del Señor y se queda furioso y se queda, hermano, gloria al nombre del Señor, fastidiado y amargado. ¿Cómo es posible que lo dejaron ir? Ahora, si este individuo que se convirtió regresa para allá, ¿en qué estado está el diablo para con él? Ahí es donde dice: te fui, tú eres el fugitivo. Tú eres el fugitivo. Tráigalo para acá. En la mazamorra de adentro. Por eso es que el que acepta se va, y luego logramos que se convierta a Cristo. Ese hombre viene con olor a mazamorra, hermano. Ese hombre ha estado bajo las cadenas del diablo. Ese hombre ha estado bajo 7 espíritus mayores que lo han atado fuertemente. Por eso es que tenemos que dar gloria a Dios cuando una vida acepta a Jesucristo, pero tenemos que dar más gloria cuando alguien se reconcilia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La reconciliación tiene un costo mayor para el poder divino, porque las cadenas son más fuertes. Faraón, hermano, si recibe a esa gente de regreso, acaba con ellos. Si Egipto recibe a esa gente de regreso, acaba con ellos. Para que no vuelvan a Egipto, para que no se enfrenten en la guerra con la muerte, para que no se arrepientan. Cuánto arrepentimiento hay en este camino. Gente arrepentida, cuánto lamento, cuánto lloro. Cuánto lloro usted mismo aquí, o mucha gente aquí, por haber agarrado el camino más corto. Ha habido lamento, ha habido arrepentimiento. Que si la historia se volviese a repetir, usted no haría esa semejante cosa que hizo. Y usted ahora dice: ¿cómo es posible de que este que está aquí haya hecho eso? Por haber perdido la nube de Jehová como cobertura. Entonces Dios dice: por el camino más largo. El camino más largo. El camino más largo, amados, es el camino del desierto. No es el camino de la cordillera. No es el camino de las brisas del mar. No es el camino más corto. No es el camino donde van las caravanas. No es el camino ancho. No, este es el camino largo. Este es el camino de Dios. Este es el camino del desierto. En este camino se pasa trabajo. Éxodo 18:8.
En este camino, hermano, se pasan pruebas, vicisitudes. En este camino se pasan diversas circunstancias adversas. En este camino prácticamente te vas a encontrar con serpientes ardientes. En este camino te vas a encontrar con aguas amargas. En este camino te vas a encontrar con que en 3 días no has tomado una gota de agua. Bendecido Jesús. Gloria a Dios. En este camino te vas a encontrar con los amalecitas. En este camino te vas a encontrar con hambre. En este camino te vas a encontrar con estrechez. Porque el camino del Señor es un camino estrecho. Es estrecho. El camino del desierto. Y es, hermanos, en las ascuas del desierto que el herrero divino forja el hierro de él. ¿Cuántos son hierro del Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En las ascuas del desierto Dios nos forja. En las ascuas del desierto Dios nos docilita. En las aguas del desierto Dios quebranta lo que tiene que quebrantar. Esa arrogancia, ese orgullo, esa prepotencia viene a reducirse a cero, porque en el desierto ahí nadie es nada. Ahí el grande está ahí arriba, sentado en su trono alto y sublime, y su nombre es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde hermanos se prueba. Es el camino de la formación. Es el camino de la preparación. Es el camino del cultivamiento. Es el camino del adiestramiento. Dios nos prepara. Dios nos enseña. Dios nos educa. Es la universidad de Dios. El desierto. ¿Cuántos están en el desierto? ¿Cuántos están bajo los efectos de las brisas del Mediterráneo? Amén. ¿Usted ve que hay? Se equivocó. No es por el camino de los filisteos, es por el desierto. Es por el desierto. ¿Sabe qué le dijo Moisés a Faraón? Dios me dijo que nos vamos de aquí para celebrar fiesta en el desierto. ¿Cuántos celebran fiesta en el desierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O te lamentas, o lloras, o atribuyes a Dios despropósito alguno, o celebra fiesta. O celebra fiesta. Y prácticamente Dios nos somete al desierto con el propósito de preparar nuestro carácter, porque tenemos un carácter nosotros los centroamericanos, por herencia paternal y maternal, traemos como herencia unos caracteres, hermano. Gracias a su antigua generación. Amén, los varones. Y Dios cómo quebranta ese carácter, cómo Dios forma a esa mujer, cómo Dios forma a ese hombre, cómo Dios desprende de ese lingote de oro toda esa tierra, toda esa impureza, sino es sometiéndolo en las ascuas del desierto, a fin de que ese oro produzca joyas hermosas.
Porque bajo los efectos de la docilidad puede ser maniobrado por el herrero divino. ¿Cuántos están dóciles? Dile que está a tu lado, ¿estás dócil? ¿O todavía te falta? ¿Estás dócil? ¿O todavía te falta? Si todavía te falta, no te apures. Yo te voy a decir lo que te falta. No te apures si te falta, pero que te docilitas. Gloria a Dios. Suavecita. Aleluya. Suavecito. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Es que te van a dar duro. Es que te van a dar duro si no preguntas al hermano Jorge. Es que hermano, esto es de valientes. ¿Cuántos son valientes del Señor? Amén. Dios, aleluya. ¿Dónde está la carga para yo poner el cuerpo? Valientes del Señor. Ay, dijo Lot, no hombre, por la llanura del Jordán, el camino más corto. Llanura, pasto para las ovejas, frutas para nosotros. Una chulada, hermano, paisaje, santo Dios. A beautiful paradise. I'm connecting myself with a beautiful paradise. No wilderness. Oiga. Forget about the wilderness. It's paradise. Gloria a Dios, aleluya. I'm a paradise man. And my family. Olvídese del paradise. Detrás de ese paradise, it's Sodoma and Gomorrah, my brother. After that paradise, cuando alaba la gloria del Señor. Be careful with the paradise. Aflicción para su alma. Todos los días de su vida se le pasó con el alma afligida, mientras Abraham estaba en los entornos de Sodoma y Gomorra, en el desierto, montado en caballo, como un guerrero, defendiendo, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. No fue Lot el que defendió a Abraham cuando cayó Abraham en alguna circunstancia. No, fue Abraham el que defendió a Lot cuando Lot estaba preso con su familia porque cayó en las garras de los filisteos. Amén, así es. ¿Quién defiende a quién? ¿El del desierto defiende al del paradise? ¿O el del paradise defiende al del desierto? Dile que está a tu lado, yo soy un hombre del desierto. Yo soy un hombre del desierto, dile. Sí, desierto te digo. Yo soy un hombre del desierto. ¿Cuántas palabras la gloria del Señor? Delante de ellos iba Jehová de noche y de día. Columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. No pierdas contacto vertical con la nube de Dios. ¿Sabe por qué? Siempre lo hemos dicho desde acá. Muchas nubes cubren el firmamento. Y muchas nubes se presentan delante de tus ojos, pero una sola es la nube de Jehová. Amén, aleluya. Cuidado y lo confundes. Cuidado y te distraes. Cuidado y la miopía que tienes no te dé el discernimiento para discernir cuál es la nube de Jehová. Cuidado si las escamas que tienes en los ojos te impiden poder identificar entre todas las nubes la nube de Jehová. Cuidado si la viga que tienes te impide identificar la nube de Jehová. Cuidado si la paja que tienes te impide ver la nube de Jehová y seguirla.
Porque pensando en que estás bajo la nube de Jehová, te diste cuenta que no es la nube de Jehová. Y te diste cuenta cuando llegó la noche, porque no se prendió el fuego sobre ella. Y te quedaste en tiniebla. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Cuidado y pierdes contacto vertical con la nube de Jehová. Porque Dios dijo, de guiar a mi pueblo me encargo yo, a través de un ángel y a través de la nube. La nube sigue al ángel. El ángel preside a la nube. Y cuando la nube se establece y se queda, Israel todo tiene que entender que tienen que desarmar. Y tienen que acampar. Y cuando la nube da indicios de salida, ellos tienen que entender que tienen que armar, porque la nube va a perder marcha. Y Dios les dijo, es por el camino largo que va a ir la nube. ¿Cuántos quieren estar siempre bajo la nube? Amén. Es por el camino largo. Es por el camino largo. Ahí prácticamente, amados, somos probados. Ahí es donde disfrutamos a que Dios vaya delante de nosotros. Ahí es donde no importa de que hayan serpientes ardientes, habrá sanidad para los que funcionan en fe. No importa que hayan 3 días sin tomar agua, habrá roca. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No importa que hayan aguas amargas, de endulzarlas se encarga Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Los pies nunca les va a faltar calzado. La ropa en sus cuerpos crecía. No les faltó maná en el desierto. Querían carne, les dio carne. Codornices, un viento del Mediterráneo hizo soplar carne y tuvieron carne. Porque Dios es un Dios que cuida a su pueblo, cuida a los que toman el camino largo, entendiendo que por el camino largo va el Dios que los llamó a caminar, el Dios que los llamó a prepararse, el Dios que los llamó, alabado sea el nombre del Señor, a adiestrarse, el Dios que los llamó al campo de entrenamiento. Y el campo de entrenamiento no son las brisas del Mediterráneo, sino que el campo de entrenamiento es el desierto. En el desierto se ve de quién son las mulas. En el desierto se le va el garbo a la gente. En el desierto se ve quién es quién. En el desierto. Te recordarás, dijo Dios, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Gloria a Dios. En el desierto Dios saca el resultado del examen. Quienes lo aprueban y quienes lo desaprueban. Y el desierto está diseñado para nuestra vida. Dios estaba, dice Génesis 21:20, con el muchacho refiriéndose a Ismael. Dale la mano, Ismael. Dios estaba, dice, con el muchacho, y creció ese muchacho, y ese muchacho habitó en el desierto y fue tirador de arco. Gloria a Dios, aleluya.
Es el desierto que te prepara para la guerra. Es el desierto que te da el adiestramiento. En el desierto se forman los escuderos de Dios. En el desierto se forman, gloria al Señor, los tiradores de arco. En el desierto aprendes a hacer los arcos. En el desierto aprendes a hacer saetas. En el desierto aprendes a tirar la piedra. ¿No cree usted que fue un inexperto el que puso sobre aquella onda la piedra? El desierto nos forma. De los lomos del desierto salió un ejército 40 años más tarde, diestro para la guerra. Cuando viene Josué a recibir a un Israel, Josué recibe a un Israel adiestrado con príncipes, con generales, con escuderos, con lanceros. Gloria al nombre del Señor. Listos para la conquista. Gloria al nombre del Señor. Listos para hacerle la guerra a los reinos del sur, allá en la parte del sur de Israel. De los lomos del desierto se levantan pastores con el fuego de Dios. De los lomos del desierto se levantan evangelistas en las ascuas de Dios. Gloria al nombre del Señor. De los lomos del desierto salen hombres y mujeres que enseñan con destreza divina la palabra del Señor. De los lomos del desierto se levantan siervas, se levantan Débora, se levantan Noemí, se levantan Ruth, se levantan, gloria al nombre del Señor, María, se levantan Anas, se levantan, gloria al nombre del Señor. Una generación de hombres que no le temen al ejército enemigo de los lomos del desierto. Solo el desierto prepara a hombre. Gloria a Dios. Con el perfil de Dios. Si no, pregúntele al apóstol Pablo. 16 años estuve yo en Arabia, en el desierto de Arabia, dice Pablo. Si no, pregúntele a Abraham. Si no, pregúntele a David. Si no, pregúntele a Jeremías. Si no, pregúntele a Moisés. Si no, pregúntele a Elías. Si no, pregúntele a Eliseo. Si no, pregúntele a toda esa gente, gloria al Señor, que aparecen en las Sagradas Escrituras como héroes de la fe. Pregúntele de dónde obtuvieron lo que tenían. De los lomos del desierto salió toda esa generación para marcar una historia. Alabado sea Dios. El mundo no era digno de ellos. Dice, porque el desierto te da identidad con Dios. El desierto te da crecimiento. El desierto te da santidad. El desierto te da perfil divino en el carácter. El desierto forma los predicadores del Dios del cielo para la futura generación. Así que tenemos que dejar la comodidad, identificarnos con el desierto para que Dios prepare y faculte nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea. Y no es un desierto. No es un desierto. Son varios desiertos. Y los hijos de Sibeón, Génesis 36, 24, fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Este Aná, hijo de Sibeón, es aquel hombre, dice la Biblia, que descubrió manantiales en el desierto mientras apacentaba los asnos de su padre Sibeón. Y quiero decir que Dios te va a conectar con manantiales en el desierto. Te quiero decir de que en el desierto hay escondidos manantiales con los que aún tú estando en el desierto vas a tener conexión, porque esos manantiales Dios los hizo pensando en que un día tú ibas a pasar por ahí. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Dios hizo manantiales en el desierto pensando en que un día tú vas a pasar por ahí y que nadie te va a poder ofrecer agua
Pero Dios ya previno la debida provisión de agua en manantiales que Él hizo en el desierto, y los hizo para ti. Entonces no hay que temerle al desierto. ¿Cuántos dicen amén? Tú naciste para luchar. Tú naciste para guerrear. Tú naciste para empuñar espada. Tú naciste como Ismael para adiestrarte en el desierto. Ismael no le tenía miedo al desierto. Ismael creció en el desierto. Ismael aprendió a cultivar el desierto. Aprende a cultivar tu desierto. Ismael no vivió una vida aburrida, ni lamentándose, ni quejándose. No, Ismael aprendió a lidiar con el desierto y se formó en el desierto. Y de los lomos de Ismael viene una generación fiera, hermano, que no le tiene miedo a nada. Los árabes vienen de los lomos de Ismael. Esa gente no le tiene miedo a nada. Son gente del desierto. Son fieros. Porque su padre supo lidiar con el desierto. No se amedrentó del desierto. Dejó que el desierto lo preparara. Hay manantiales en el desierto, todo lo que te quiero decir. Porque Dios se encarga de sustentarnos en el desierto. Y yo quiero descubrir esos manantiales en el desierto. Que me pase las de Aná, el hijo de Sibeón con Z. Que por estar en el desierto, sin quejarse, por estar en medio de la prueba sin quejarse, por no atribuir a Dios despropósito alguno, Dios dice: preparé manantiales para ti, con ellos te conecto con manantiales en el desierto. Tú dices: wow, Señor, gracias. ¿Cuántos han descubierto manantiales en su desierto? ¿Sabe cuál es la evidencia de que Dios ha provisto manantiales en tu desierto? Porque si Dios no hubiese provisto manantiales en tu desierto, en medio de las pruebas que tú has pasado, tú no estuvieses hoy aquí. Y esa es la mayor evidencia. Dale un aplauso, ¿sí? Por eso que estás aquí, porque esa agua provista en el desierto abasteció tu vida para que hoy estés aquí. Porque Dios esconde en el desierto manantiales. 7 desiertos pasó Israel. 7 desiertos. El desierto de Sur, Ramsés, cerquita de Egipto, Pitón, la ciudad de Pitón y la ciudad de Sucot. Nomás Israel sale de Egipto y se encuentra con el desierto de Sur. Desierto número 2, el desierto de Etam. Desierto número 3, el desierto de Sin, con S. En el desierto de Sin fue que se encontraron con aquel lugar que le llamaron Elim, donde encontraron 70 fuentes y 2 almeras, ¿se acuerdan? En el desierto de Sin, con S. Luego está el desierto de Sinaí, donde Dios los tuvo ahí. Y ahí recibieron las leyes. Está el desierto de Sin con Z, que estaba prácticamente en la parte del norte. El desierto de Sin con S estaba en la parte del sur, Elim. Pero el desierto de Sin con Z estaba totalmente al norte, allá en la frontera. Cades Barnea pertenecía a esta región del desierto de Sin con Z. Está el desierto de Parán, cuando regresaron. Y está el desierto oriental que cubría la zona de Moab y de Amón. Los moabitas y los amonitas estaban en la parte oriental, y esa parte
desértica. Con esa parte tuvo conexión Israel para poder entrar por Jericó y para poder entrar por el Jordán. El Jordán y la ciudad de las palmeras, Jericó, estaba en la parte oriental de Israel, y por ahí fue el pueblo de Israel a entrar. El último desierto en el que estuvieron fue el desierto oriental. Pero los 40 años que estuvieron en el desierto, Dios los mueve de un desierto a otro. Y cuando Dios les dice, no es por el camino corto, sino es por el camino largo, hay 7 desiertos que están preparados por Dios para hacer el trabajo de Dios en ese pueblo. Por eso es que hasta el día de hoy, ese pueblo usted lo ve de la forma en que está. Porque Dios los formó en el desierto. Y Dios los anduvo de un desierto a otro. Del desierto de Parán al desierto de Sin. Del desierto de Sin al desierto de Sur. Del desierto del Sur al desierto de Isaí. Del desierto de Sinaí al desierto de oriental. Pregunto yo, que soy preguntón y curioso, de los 7 desiertos diseñados, ¿por cuántos has pasado? Estoy terminando de pasar el segundo, pastor. Come y bebe porque el largo camino te resta. ¿Verdad que sí? Pero Dios va a hacer la obra en nosotros. La obra que Él se ha propuesto hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El propósito definido por Dios se va a cumplir. Si te esperan 2 desiertos más, no importa. Si te esperan 3 desiertos más, no importa. Si te espera un desierto más, no importa. Si ya estás en Canaán, gloria al Señor, y estás bajo los efectos de la gracia y la gloria y la misericordia de Dios, no importa. Pero estés donde estés, lo que importa es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la iglesia esté sobre ti. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esté donde esté, no importa. De nada sirve la prosperidad si Dios no está. De nada sirve la bendición de Dios sin el Dios de la bendición. Yo no quiero bendición de Dios, yo quiero el Dios de la bendición. Y si yo tengo al Dios de la bendición de Dios tendrá que venir luego. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es una añadidura. Al Dios lo sigue la bendición. Si yo me quedo con Dios, me quedaré con la bendición. Y bendita la mujer y bendito el hombre que se queda con Dios y que se somete al desierto, no importa lo que en el desierto pase. Si Dios está contigo, no te va a destruir el desierto, te va a forjar. Parece absurdo. Dios le dijo a aquel joven, se le aparece en sueños Dios y le dice: la puerta del patio, la roca del patio, tú la vas a empujar durante 3 años. Tú la vas a empujar. Y aquel muchacho empieza y se levanta, y todos los días, durante 1 hora, le empuja por este lado, le empuja por el otro. Es semejante roca. En el primer año él sigue en obediencia, y empiezan los pensamientos a llegar a su mente, y él empieza a claudicar, porque la lógica, el sentido común y el raciocinio le dicen de que la roca no se mueve, y que él no está haciendo absolutamente nada, que él está siguiendo una voz que escuchó de Dios y que parece absurdo. Y Dios lo ve claudicando, Dios lo ve enfrentando las dudas, pero él permanece. A los 3 años se le aparece Dios y le dice: vine para hablar contigo. El muchacho le dice: lo que me pusiste a hacer es absurdo.
porque yo pensé que la roca se iba a mover. Y Dios le dice, yo no te dije que la roca se iba a mover. Yo te dije que la roca la empujara. Pero es que empujándola estuve todos estos 3 años y no ha pasado nada. Y el Señor le dijo, es que yo no te dije que la roca se iba a mover, o que tú la ibas a mover. Las rocas las muevo yo. Yo solamente quería que tú te volvieras fuerte, porque mira esos brazos, mira ese pecho, mira esas rodillas, mira esos muslos. Durante 3 años he estado ahí, fajado, ahí. Mira esos dedos. Eso es lo que yo quería, que te volvieras un hombre fuerte. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios hace. Dios quiere un pueblo fuerte. Pero no vamos a mover la roca la mueve Él. Amén. No vamos a quitar el estorbo lo quita Él. Gloria a Dios. No vamos a quitar los amalecitas los permite Él y los quita Él. No vamos a evitar las serpientes ardientes. Nos va a sanar si una serpiente te pica. No pican las serpientes, ¿verdad? Muerden. Si una serpiente te muerde, sacúdela en el fuego. Si una serpiente te muerde, Dios ha provisto sanidad. Pero Dios no te va a faltar, porque Él te dijo, vete por el camino largo, y tú agarraste el camino largo. No importa, Señor, el camino largo con Dios se vuelve corto. Si no, pregúntale a Jacob, que los 14 años por Raquel lo sintió ¿cómo? ¿Cómo lo sintió? Como un par de meses, cortitos. ¿Por qué? Porque la amaba. Cuando tú amas a Dios, el camino, aunque parezca largo, viene a ser corto. El hermano Roger decía el otro día, 900 años vivió Matusalén, 969 años. 969. Y ahora dice a las apuras, pero ya, hermano, ya subiendo y arañando la colina ahí arriba, llegan a los 90, ¿sí o no? A los 90. O sea que el 90% de la longevidad fue cortada. Y ahora nosotros estamos lidiando con un 10%. Aunque parezca largo, el camino es corto, pueblo. Cuando Dios está con nosotros, cuando estamos bajo la nube, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios se mete al desierto contigo, vas a salir tirador, aleluya, de lanza, tirador de saetas, gloria al Señor. Vas a salir un escudero, vas a salir un guerrero, vas a salir alguien que sí sabrá dar en el blanco con la piedra, porque Dios te adentró en la universidad de Él y tú fuiste graduado, gloria al Señor, en los colegios del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? Póngase de pie, pueblo. Se levanta una generación que va a marcar historia.